Sí, buenas compañeros, cordial saludo para todos. Les voy a hablar de nuestro trabajo, nuestra actividad, que es biomoléculas orgánicas. Entonces, vamos a continuar con este tema. Los carbohidratos tienen como definición que son una mezcla de carbono, hidrógeno y oxígeno en diversas combinaciones. El carbohidrato es más básico, es el monosacárido, que es un icono azucaroso simple. Ejemplos de monosacáridos incluyen la glucosa y la fructosa, como también otros azúcares que son carbohidratos o los disacáridos y polisacáridos, que están constituidos por dos azúcares simples. El azúcar de mesa, que es un disacárido que combina una molécula de glucosa con un contenido de fructosa. Los polisacáridos combinan muchos azúcares juntos para formar moléculas más grandes. El glucógeno es un tipo de polisacárido que combina muchas moléculas de glucosa juntas. La función principal de los carbohidratos es el almacenamiento de energía. También tenemos una imagen donde mostramos todos aquellos alimentos que contienen carbohidratos. También podemos ver las características de los carbohidratos. En las características podemos mirar que están compuestos por nutrientes que poseen la facultad de brindar energías adicionales que cualquier tipo de deporte. Reclama en total, reclama en tal sentido los nutricionistas deportivos sostienen que los síntomas de fatiga que se pueden presentar durante los ejercicios se encuentran relacionados al uso incorrecto de los carbohidratos, conocidos como cetosis. La cantidad ideal que debe consumir un deportista está sujeta a una serie de debates y controversias dependiendo de la opinión de cada nutricionista. Los carbohidratos se pueden clasificar como simples y complejos. Los simples se caracterizan por ser más rápidos de asimilar los complejos. Aquí también tenemos unas imágenes donde podemos mirar los carbohidratos fuentes. La clasificación. Los carbohidratos se clasifican en función del número de unidades de sacáridos. La forma más simple de carbohidrato, los monosacáridos, son aquellos que no se pueden dividir en una forma más simple. Los disacáridos pueden hacerlo en dos moléculas de monosacáridos. Los olisacáridos producen de 3 a 10 unidades y los polisacáridos de 10 a 10.000 unidades monosacáridos. También vemos que su clasificación está en los monosacáridos, están las hexosas, que son, sus fuentes son la fruta. También está la fructosa, la galactosa, pentosas, que son de 5 carbonos, que son la silosa y arabinosa. También está en su clasificación los disacáridos, que son la sacarosa, la maltosa y la lactosa. La sacarosa la sacamos de la fructosa, que sería su fuente. La maltosa de la glucosa y la lactosa de la galactosa. En los carbohidratos también podemos clasificarlos los polisacáridos dirigibles, que son aquellos que contienen almidón y desestrinas, glucógeno. También parcialmente los dirigibles, unulina, manosanos, rafinosa, galactosidos y esquinosas. Y los no dirigibles de fibra, que son los insolubles, celulosa, hemicelulosa, soluble, pectinas, gomas, muy etc.
En sus funciones encontramos que ellos suministran la mitad de la energía aportada por una dieta normal. Aportan energía para el trabajo muscular. Un gramo de carbohidrato aporta 4 kilos de calorías. A partir de los hidratos se pueden sintetizar proteínas y lípidos. Mejora la flora intestinal, la bacteriana, gracias a la fermentación de azúcares como la lactosa. En su definición de los lípidos, podemos mirar que los lípidos son una combinación de carbono, hidrógeno y oxígeno, al igual que los carbohidratos. Sin embargo, los lípidos tienen una muy alta proporción de enlaces, carbonos e hidrógenos que permite que no se disuelvan en agua. Los diferentes tipos de lípidos incluyen los ácidos grasosos, las ceras de las plantas para hacer que las hojas y tallos sean impermeables. Los triglicéridos y los fosfolípidos. Los fosfolípidos son el componente principal de todas las membranas celulares debido a sus propiedades hidrófilas e hidrófobas. Una doble capa de fosfolípidos sirve para la importación y exportación de células. Además de formar las membranas, celulares, los lípidos también funcionan como una molécula de almacenamiento de energía. Tenemos la característica que los lípidos son moléculas muy diversas. Unos están formados por cadenas alifáticas, saturadas o insaturadas, en general lineales, pero algunos tienen anillos aromáticos. Algunos son flexibles, mientras que otros son rígidos o semiflexibles, hasta alcanzar casi una total flexibilidad mecánica molecular. Algunos comparten carbonos libres y otras formas puentes de hidrógeno. Tenemos aquí una imagen donde mostramos todo lo que son los lípidos, todos aquellos alimentos que contienen lípidos. La mayoría de los lípidos tienen algún tipo de carácter no polar, es decir, poseen una gran parte apolar o hidrofóbico, que le teme al agua o rechaza el agua, lo que significa que no interactúan bien con solventes polares como el agua, pero sí con la gasolina, el éter o el cloroformo. Continuamos con la clasificación de los lípidos. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo que usualmente se subdivide en dos atendiendo a que posean en su composición ácidos grasosos, lípidos saponificables y los que no poseen lípidos insaponificables. ¿Qué son los lípidos saponificables? Son los simples, son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Están los aciglericidos. Son esteres de ácidos grasosos con glicerol. Cuando son sólidos se llaman grasas y cuando no son a temperatura ambiente se llaman aceites. Ceras, que son complejos, son los lípidos que además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre u otra biomolécula. Como un glúcido, a los lípidos complejos también se les llama lípidos de membrana, pues son las principales moléculas que forman membranas celulares. Como repetíamos ahora, la clasificación se da entonces en los fosfolípidos, fosfoglicéridos, fosfofingolípidos, glucolípidos, cerebrocidos, ganglosidos, lípidos insaponificables. Entonces tenemos lo que son los terpenoides, esteroides, prostaglandinas. Aquí tenemos una imagen donde mostramos lípidos, aquellos alimentos que contienen lípidos. En sus funciones, función de los lípidos sería entonces
Función de reserva de energética o de energía. Los triglicéridos son la principal reserva de energía de los animales, ya que un gramo de grasa produce 9,4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que la proteína y los glúcidos solo producen 4,1 kilocalorías por gramo. Función estructural: los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol forman las bicapas lipídicas de las membranas celulares. Los triglicéridos del tejido adiposo recubren y proporcionan consistencia a los órganos y protegen mecánicamente estructura o son aislantes térmicos. Función reguladora hormonal o de comunicación celular. Esa es una de sus funciones de los lípidos. Las vitaminas liposolubles son de naturaleza lipídica. Terpenos esteroides. Las hormonas esteroides regulan el metabolismo y las funciones de reproducción. Los glucolípidos actúan como receptores de membrana. Los eicoisones poseen un papel destacado en la comunicación celular, inflamación, respuesta inmune, etc. También vemos las funciones que están, su función de transportadoras. El transporte de los lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos bilares y a las lipoproteínas. También en su función encontramos la biocatalizadora. En este papel, los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. También tenemos en su función térmica. En este papel los lípidos se desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando que éste pierda calor. Ahí tenemos una imagen también donde nos muestra por medio de gráficas todas las funciones que tienen estos lípidos en nuestro cuerpo. Ahora vamos y continuamos con los ácidos nucleicos. La definición de los ácidos nucleicos: se dice que los ácidos nucleicos incluyen el ADN y el ARN. Ambos ácidos nucleicos almacenan información importante para el organismo. Esta información codificada hace que cada organismo sea lo que es y también lo ayuda a funcionar correctamente. Los ácidos nucleicos se forman a partir de una combinación de carbono e hidrógeno y oxígeno y fósforos. Las moléculas son muy largas y se componen de tres tipos diferentes de monómeros o moléculas orgánicas simples: azúcares, fosfatos y bases. El azúcar y los fosfatos son la columna vertebral de la molécula, mientras que las bases son el código de la molécula. Hay 4 bases utilizadas en el ADN, que son el ARN. Cada uno comparte las bases adenina, citosina y guanina. La cuarta base del DNA es la timina. El ARN utiliza el uracilo en su lugar. Hasta las características de los ácidos nucleicos, podemos decir que son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros, denominados nucleótidos unidos mediante enlaces fosfodíester. Se forman así largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos, como millones de nucleótidos
encadenados, los ácidos nucleótidos almacenan la información genética de los organismos vivos y son los responsables de la transmisión hereditaria. Existen dos tipos de básicos, el ADN y el ARN. El descubrimiento de los ácidos nucleicos se debe a Friedrich Michel, que en el año 1869 aisló de los núcleos de las células una sustancia ácida a la que llamó nucleína, primer nombre que posteriormente se cambió a ácido nucleico. Posteriormente, en el 1953, James Weston y Francis Crick descubrieron la estructura del ADN empleando la técnica de difracción de rayos X. Aquí también tenemos una imagen donde vemos la diferencia estructural del RNA y el DNA de los ácidos. Continuamos con las características del ADN. El ADN es bicatenario. Está constituido por dos cadenas polinucleotídicas unidas entre sí en toda su longitud. Esta doble cadena puede disponerse en forma lineal del núcleo de las células eucarióticas o en forma circular. ADN de las células procarióticas, así como de las mitocondrias y cloroplastos eucarióticos. La molécula de ADN porta la información necesaria para el desarrollo de las características biológicas de un individuo y contiene los mensajes e instrucciones para que las células realicen sus funciones dependiendo de la composición del ADN, refiriéndose a descomposición como la secuencia particular de esa base. Puede desnaturalizarse o romperse los puentes de hidrógeno entre bases pasando ADN de cadena simple a ADN C abridamente. En su planificación aquí tenemos una gráfica, un cuadro donde podemos mirar las diferencias entre ADN y RNA o ARN, que son ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. Entonces aquí tenemos las descripciones de cada una de sus componentes. Entre sus funciones de los ácidos, la función principal de los ácidos nucleicos es almacenar y transmitir la información genética. El ADN a nivel molecular tiene una doble función: sacar copias de sí mismo, duplicarse, autoperpetuarse, asegurando la transmisión de los genes en un proceso denominado replicación. Transmitir la información al ARN que saca copias del ADN, pudiendo así transcribir dicha información en forma de proteínas, determinando las características de la célula. La herencia a este proceso se le denomina transcripción. Entre las funciones, entonces, vamos a explicar la replicación del ADN, en qué consiste. Es un proceso semiconservativo, ya que la doble hélice de ADN, cuando se duplica, conserva una de sus hebras y sintetiza la otra de nuevo, por complementariedad de bases, añadiendo nucleótidos y utilizando la cadena de madre como patrón. También forma dos cadenas hijas, cada una de las cuales lleva una hebra de antigua y una hebra de nueva síntesis. Así,
Cada una de las dobles cadenas hijas son iguales entre sí y también iguales a la cadena madre de los ácidos nucleicos. Y ahorita volvemos a lo que son las proteínas. Entonces vamos a definir qué son las proteínas. Las proteínas son polímeros complejos, compuestos de 20 aminoácidos diferentes. Estos aminoácidos son moléculas orgánicas, pero cuando se conectan aminoácidos adicionales a través de enlaces peptídicos crean proteínas. Las estructuras de las proteínas se clasifican en 4 diferentes categorías, que son primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura de la proteína se determina por el tamaño de la molécula de proteínas creadas. Las proteínas se utilizan en el organismo como una forma de estructura y de regulación. Dos ejemplos muy claros de proteínas formadas en el cuerpo son la pepsina y el colágeno. En su característica encontramos que las proteínas son moléculas de gran tamaño, complejas, y que tienen una variedad de funciones que cumplir en el cuerpo para mantener una buena salud. Al igual que ocurre con las grasas y con los carbohidratos, las proteínas están formadas por cadenas largas de polímeros. Están compuestas por aminoácidos y la principal función es la de construir estructuras, facilitar los procesos químicos y permitir la locomoción al reino animal. Continuamos con la clasificación de las proteínas. Aquí podemos mirar una tabla donde vemos su clasificación. Entonces miramos que están proteínas simples, albuminas, albumunoides, glubulinas, glutelinas, están las histonas, prolaminas, proteínas conjugadas, nucleoproteínas, glicoproteínas, fosproteínas, cromoproteínas, lipoproteínas, metaproteínas, fuentes alimenticias, contraindicaciones y hormonas. También la clasificación por su valor nutricional. Las proteínas según su valor nutricional se clasifican en proteínas completas, que son aquellas proteínas que contienen todos los aminoácidos esenciales, siendo usualmente de origen animal. Y también están las proteínas incompletas, que son aquellas que carecen de uno o más de los aminoácidos esenciales, siendo usualmente de origen vegetal. Los aminoácidos esenciales varían de acuerdo a la especie de la que se está hablando. Entonces vamos a ver las funciones ahora de las proteínas. En sus funciones vemos que las proteínas son de gran importancia, aunque mucha gente piensa que sirven solo para crear los músculos y poco más. Sin embargo, las funciones de las proteínas son varias y bien diferenciadas. Las proteínas determinan la forma y la estructura de las células y dirigen casi todos los procesos vitales. Las funciones de las proteínas son específicas de cada tipo de proteína y permiten que las células puedan defenderse de agentes externos, mantener su integridad, controlar y regular funciones, reparar los daños. Todos los tipos de proteínas realizan su función de la misma forma, por unión selectiva a las moléculas. También las funciones de la proteína miramos. La proteína tiene una función defensiva. La proteína también tiene funciones reguladoras, tienen funciones enzimáticas. La proteína tiene funciones como amortiguar. También tienen la función contráctil. Tienen funciones también de resistir, estructural, tienen funciones de reservas y por último realizan funciones de transporte. Y bueno muchachos, aquí está todo lo que es la parte
de todo lo que tiene que conllevar con todo el tema de biomoléculas y pues, la bibliografía consultada de todo este tema y esta actividad. Muchas gracias para todos por su atención y espero que este tema le haya servido a todos, a su conocimiento. Hasta luego.